Continúa el cruce de declaraciones entre el presidente Jimmy Morales y algunos detractores del ejército por la defensa oficiosa que hace el gobernante a la institución castrense. Las declaraciones subieron de tono este día cuando el presidente se mostró molesto por las preguntas de los periodistas. ¿Está perdiendo la paciencia Morales? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #EnojoJimmy. A continuación la nota y las preguntas que hicieron perder la paciencia al presidente. El enojo del presidente lo despertó la pregunta si en su gobierno se realizarían actos de perdón a las víctimas del conflicto armado, como lo recomienda el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, algo que lo pondría en evidencia. Por eso, tendríamos que dialogarlo. La comisión... Tendríamos que dialogarlo. Perdón, presidente. Tendríamos que dialogarlo. Es que antes no le puedo decir si sí o si no escucho cuál es la propuesta. La propuesta es una recomendación del informe de la verdad que se hizo después de la guerra. Por eso, cuando me la presenten, ahí podré tomar una decisión. Mientras no la haya leído, mientras no la haya escuchado, no puedo decirle si sí o si no. Entonces, ¿usted no ha leído el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, presidente? Gracias. Bien, lo hemos leído, pero no tengo en mente la cita que usted me está planteando. Es más, cuando estudié la maestría en altos estudios estratégicos, fue una de las lecturas que se plantearon. Respuestas poco usuales provenientes de un gobernante emitió Morales cuando se le cuestionó sobre las polémicas declaraciones en las que ha señalado a grupos de aprovecharse del conflicto. ¿Usted no cree que esta unidad nacional la está dividiendo con ese tipo de declaraciones? No. ¿Por qué considera que no la está dividiendo? ¿Por qué no? O sea, simple y sencillamente se está diciendo algo que es evidente. Y es un grupo pequeño, no es un gran segmento ni una gran parte de la población. Así es que no. Al que le va el guante, que se lo plante. Al que le duela una declaración, le duele. Desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Neri Rodenas comentó que recuerda cuando se otorgó información para el guión de la película Gerardi, producida por los hermanos Morales. Nosotros trabajamos conjuntamente el proyecto de una película sobre la vida de Gerardi y pues en ese sentido nosotros pues proporcionamos toda la información necesaria para poder redactar el guión, que es cierto que se fundamentó en un libro publicado por el hermano Santiago Otero, pero también sobre el informe Guatemala Nunca Más, marcar pasos a distancia de aquellos violadores a derechos humanos, acercarse y justificar sus actitudes y de alguna forma pues estar con ellos. Rodenas pidió al presidente atender las recomendaciones que han sido formuladas al Estado para el proceso de reconciliación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Al que le va el guante, que se lo plante, dice el presidente Jimmy Morales en sus declaraciones hoy a la prensa. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta #EnojoJimmy. Hablaremos de ese momento en donde perdió la paciencia el mandatario y por qué lo hizo, cómo lo hizo y si esa es una ruta en la que debe seguir el mandatario. Vamos a dar la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Algunos dirán, bueno, ¿por qué debatir o analizar sobre un comportamiento o una respuesta aislada del presidente Morales? Pero esto va más allá. Sí, bueno, buenas noches a todos. Yo sí concuerdo con esa última aseveración y es que el análisis tal vez lo vamos a extrapolar de este caso inmediato. Y un poco el análisis, la reflexión que hay que hacer es, probablemente desde el gobierno de Álvaro Arzú no habíamos visto a un presidente que en tan poco tiempo entrara en una relación tan conflictiva con los medios de comunicación. Y recordemos que, digamos que esto es como el último episodio de la trama. O sea, la dinámica empezó a venirse para abajo más o menos desde la segunda, tercera conferencia de prensa que había anunciado el gobierno de que iba a estar realizando de forma quincenal, fue lo que se dijo originalmente. Y desde ahí pareciera que, para empezar, el presidente evita esas conferencias de prensa, por un lado. Por otro lado, también pareciera que cada vez que hay una aparición pública y que hay estas rondas de entrevistas sobre la marcha espontáneas hacia el presidente, tiende a haber algún tipo de conflicto, de molestia de parte del mandatario. ¿Y por qué le digo que esto es un tema trascendental? Porque
estamos llegando ya a un punto donde ya hay algunas acciones de gobierno que se empiezan a notar. Por ejemplo, lo que está haciendo el Ministerio de Gobernación en la lucha contra las extorsiones, lo que hizo el Ministerio de Finanzas para readecuar el presupuesto, ¿Sabe comunicar eso el presidente Morales? Este es cabal la parte donde hay que recordar lo que dice Giovanni Sartori sobre las democracias del siglo XXI. Las democracias del siglo XXI son democracias visuales, comunicacionales. Y si un gobierno no comunica lo que está haciendo, y si la dinámica de comunicación adopta estas características de conflicto permanente, el ciudadano de a pie se queda con esta imagen y no ve más allá de lo que sí está empezando a ocurrir. Entonces, ahí es donde tal vez el llamado a los asesores de comunicación es que revisen y reformulen su política de comunicación, porque no es sano para un gobierno tan temprano entrar en un desgaste tan innecesario con los medios. Estuardo, luego de ver las declaraciones, ya este tipo de respuestas del presidente Morales, independientemente del tema que trate, llega a un punto en donde se nota que no hay una comodidad frente a las cámaras o frente a un grupo de periodistas. ¿Qué debe pasar en este momento? ¿Qué debe hacer el presidente Morales para poder comunicar mejor sus ideas, su gestión de gobierno? Primero, me extraña de alguien que viene precisamente de estar varios años frente a las cámaras. Alguien que sabe de comunicación. Posiblemente no en el campo de, no sé, conferencias de prensa ni a nivel político, pero que intentaba entender la política para entonces representarla por medio de películas o por medio de sketches cómicos. Eso es lo primero que me extraña. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo primero que debe entender el presidente y sus asesores es que en política todo es percepción. Si no entienden ese concepto, están fritos y están muertos y van por donde van. Es percepción. No es tanto lo que diga, no es tanto el contenido. El contenido de lo que sino la forma como lo diga. Forma es fondo en comunicación. Forma es fondo. Y eso deben entenderlo. Segundo, fundamental también en el área de comunicación, es que él está en una posición que tiene que manejar mensajes claves. Cuando no se tienen los mensajes claves, cuando no se tiene, por ejemplo, una idea que le pueden preguntar de esto, le van a preguntar de esto, le van a preguntar de esto. Por ejemplo, con el tema de los derechos humanos. Derechos humanos es un tema válido, es una pregunta válida, es una pregunta periodística válida. Temas que tienden a polarizar también. Totalmente, sí. Pero el presidente es el representante de la unidad nacional. Su respuesta hubiese sido mucho más sencilla. Su respuesta hubiese sido en términos de vamos a estudiar la propuesta de la Comisión de la Verdad, vamos a ver también las propuestas competidoras y con base en eso se va a tomar una decisión. Pero también se va a consultar con los diferentes entes de derechos humanos. Ahí tenés tu respuesta. Yo no sé por qué tiene que pelearse. Y tercero, un presidente que pelea con los medios pierde. Jimmy, y entendé eso, que todo presidente que pelea con los medios siempre pierde. Yo no sé si ¿verdad? Prueba de ello es que nosotros estamos aquí y mirar un montón de presidentes que han pasado y unos ya están en la cárcel, ¿verdad? Entonces, sí, tenés que entender, y yo lo retiraría un mes, yo que fuera los asesores, lo retiro un mes y lo entreno. Y lo entreno así a rajatabla hasta que entienda que siempre para el presidente habrá preguntas difíciles. Incómodas. Bueno, vamos a la primera pausa, regresamos con este tema, hablando o tomando la palabra de lo que dice Estuardo. Bueno, estuvo ausente el presidente durante un tiempo, no sabemos si se estaba preparando para comunicar mejor sus mensajes, pero bueno, vamos a ver qué sucede con ese equipo de comunicación. Perdió el entrenamiento. Perdió ese tiempo ganado. Vamos a la pausa, regresamos luego de este corte, ya lo sabe, SF Enojo Jimmy. Regresamos a Sin Filtro, seguimos pues analizando, profundizando sobre esta relación entre la prensa, el presidente Jimmy Morales y la capacidad para comunicar los mensajes y la gestión de gobierno. Vamos al sondeo en Twitter que lanzamos para preguntarle cómo cree usted que es esa relación o cómo califica la relación del presidente Jimmy Morales con la prensa. El 48% opina que es complicada.
que es diferente a un 30% dice que es mala, un 22%, un buen porcentaje, cree que es una buena relación. Pero cuando definimos algo, no como bueno, no como malo, sino como complicado, ¿qué es lo que hay que leer en esa clave? Es que el complicado quiere decir que, a ver, no es una relación mala porque no es como... No hay periodismo de trinchera. No es un periodismo de trinchera. ¿Quieren tener un ejemplo de periodismo de trinchera? Recuerden la conferencia de prensa de Roxana Valdetti de su regreso de Corea. Ese sí era periodismo de trinchera. Donde ella se tuvo que retirar. Ella se tuvo que retirar, se atrinchera en su posición y los diferentes periodistas la agarran prácticamente a matacoche hasta que ella se siente desbordada y se va. Incluso un periodista obtiene un papel, el famoso papel. O sea, por eso le digo, ahí sí ya es una relación de ruptura. Con el presidente Morales todavía hay una relación en donde las conferencias de prensa pues, empiezan con cierto dinamismo, buena dinámica, etcétera, etcétera. Pero conforme el tono de las preguntas empieza a subir, el presidente pues, no ha tenido la capacidad de administrar las preguntas complicadas. Y al no tener la capacidad de administrar las preguntas complicadas y empezar a caer presa de sus emociones, de su molestia a la hora de responder, empieza a generar la percepción que genera o que provoca esa entrevista, que es un presidente que termina molesto, que es un presidente que le cuesta transmitir su idea, que termina desviándose de su punto original. Entonces, por eso les digo, vean, aquí también creo yo que tiene mucho que ver el consejo que le dan sus asesores políticos, porque hay una frase que su equipo de asesores cercanos, dígase la juntita, le han metido en la cabeza al presidente, y es que le dicen, mire presidente, usted se lleva mal con los medios porque usted ya no pauta en los medios. Sí, es una máxima que le repiten y le repiten. Y a ver, o sea, honestamente, si ustedes van con los reporteros de La Fuente, que cubre temas presidenciales, ellos no están ni enterados quién pauta, quién no pauta, cuánto está pagado. ¿Qué porcentaje se hace pagar? A ver, el tema corporativo del tema editorial de los medios está separado. Entonces, el periodista de La Fuente está más interesado en sacar la información, sacar la nota. En sacar la nota. En sacar la nota. Entonces, por ejemplo, cuando hay una información que genera espacio de debate, de discusión, como decir, el presidente está denunciando esta supuesta industria del conflicto, es evidente y es natural que los medios, los periodistas le van a preguntar sobre ese tema y dependiendo del corazoncito ideológico de cada reportero, algunos van a jalar por un lado y otros para el otro. Entonces, naturalmente el presidente tiene que ir preparado a que va a encontrar preguntas más ligeras y preguntas más profundas o que lo van a orillar. A orillar a un posicionamiento. El trabajo de preparación, de media training que tiene que tener el presidente es saber de dónde le van a venir y tener la respuesta lista para cada una de esas interrogantes. A esta altura no sabemos si ha tenido un media training el presidente Morales. Bueno, en teoría, Ángel González le dio 20 y cuantos años de media training. Bueno, ¿o no? Sí, pero no entrevista. Bueno. Y sobre todo cuando te están por lo menos quitarle el miedo a la cámara, que eso ya es eso lo maneja muy bien. Ese es un gran avance, pero ¿qué pasa, Estuardo, cuando uno se enoja en una entrevista? Pierde. Tiende a dar la percepción de que no tenés el control de las cosas. El que se enoja en comunicación pierde. Jimmy, entendelo. Quien se enoja pierde, papaito. Pierde y pierde grueso. Pero yo quería sumar los dos resultados que van a la cabeza en el sondeo. Primero, es como decir, fíjese que nuestro matrimonio, ¿cómo está la relación con mi mujer? Complicada, ¿verdad? Y con ese 48%, o sea, 78% al final, entre complicado más malo, quiere decir que está bien fregado el asunto. ¿Se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Por supuesto que se puede arreglar. Primer consejo, sáquenlo un tiempo de la presencia pública. La cuestión es que al otro le encanta también le encanta las cámaras y todo eso.